padres. Sí, porque él no les pidió nacer. Bueno, no sé qué decir. El contacto, Mónica, va a ser con qué país, para que vamos viendo. Va a ser con India. Con India, esta hora. ¿Qué hora es en India? Es la 1 de la mañana. La 1 de la mañana. Ya lo estoy viendo aquí en el previo, tiene una barba muy grande, muy gordita. Y está ¿Una barba gordita? Una barba, sí, poblada. Popochita. Poblada. ¿Era original? Bueno, la barba no es de él, hace claro. para cuidar su identidad. Por eso las gafas tan grandes. Pues claro, porque si uno demandando a los papás se tiene que cuidar. Sí, sobre todo que ellos van a estar conectados también viendo la transmisión. Bueno, espérenme un segundito, ya vamos con esta historia. Actualizamos noticias, Ana María. Pues sí que durante la presentación de la nueva política de seguridad y defensa del gobierno quedó claro que el mandato de Iván Duque implementará la figura de las redes de cooperantes que se venían implementando en la época de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que las redes de cooperantes fueron cuestionadas en su momento por la presunta participación de paramilitares que fue revelada por un cable de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Esto dijo el presidente. Restablezcamos las redes de participación cívica y en tan solo 6 meses de gobierno la hemos quintuplicado y próximamente, a lo largo de este año, llegaremos al 1.000.000 de ciudadanos vinculados a las redes de participación cívica. ¿Para qué? Para que la ciudadanía le dé su apoyo a la fuerza pública y la fuerza pública le dé su apoyo a la ciudadanía. 2:06 PM, la noticia a esta hora en el mundo. Juan David. Pues vi que la noticia de última hora está con la justicia brasileña que ha condenado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delito de corrupción y de lavado de dinero. Lula, como usted sabe, ya cumple condena desde abril por otro caso de corrupción después de que la justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos. Ya en segundos estaremos con la historia del hombre que demandó a sus propios padres. La razón, él no pidió nacer. En segundos estamos en Facebook Live, conectados con la India, donde es a esta hora la 1:07 de la madrugada. Hay noticia, Audrey, en Cúcuta. Vicky, muy buenas tardes. Logramos llegar hasta la mitad del puente Tienditas para constatar el bloqueo que se está ejerciendo de parte de las autoridades venezolanas para las ayudas humanitarias que serán recepcionadas en Cúcuta. Son 2 carriles vehiculares y 1 peatonal y en las últimas horas un nuevo container fue instalado sobre esta infraestructura y permanentemente miembros de la Guardia Nacional Bolivariana hacen presencia. La Policía Colombiana ha informado que está evaluando las condiciones de seguridad en los 100 kilómetros de jurisdicción en los pasos legales e ilegales y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos acaba de informar a través de un comunicado que una vez se tenga la primera parte de la asistencia se estará coordinando con los delegados del presidente Guaidó cómo se realizarán las entregas en territorio venezolano. 2:08 PM. Bueno, ya estamos en Facebook, a esta hora ya empezamos a conectarnos porque les contaremos a partir de este instante en la W Montoya la historia de un hombre que en India decidió darse la pela, demandar a sus papás, a sus progenitores. Y entonces, cuando le preguntan ante las autoridades y los estrados judiciales por qué demanda a sus padres, él dice, pues los demando porque yo no les pedí nacer. Esa es la razón. Pero es que además tiene 27 años, ¿no? O sea, es un señor. Sí. Pues es un hombre hecho y derecho. No le demos tantas vueltas, no vaya y sea que se nos caiga la conexión a esta hora con India. En India, 1 de la madrugada, 8 minutos. En Colombia, 2 de la tarde, 8 minutos. Saludemos entonces, Daniela, a nuestro invitado a esta hora. Rafael, welcome to W Radio. Hello, hi. Hello, everyone. Bueno, ¿cómo es que usted decide demandar a sus papás y por qué? So how did you come up with the idea of suing your parents and why? So basically, I was at some point of time. I'm an antinatalist, as you know. An antinatalist is someone who believes that life itself shouldn't be born. It's cruel to have life in the first place. So that's my idea, and it started from there. And the second thing is I'm born without my consent. My parents had me for their pleasure, so they didn't ask me before having me. So I thought it was a decent point to sue upon. Of course, there are many other legal issues that I'll have to sort. Okay. Before, yeah.
Él nos dice que lo primero es que él hace parte de un grupo que es antinatalista, es decir, se oponen, es un grupo muy grande alrededor del mundo en que simplemente es cruel vivir y que no deberían venir niños solo porque sí al mundo. Entonces dice que ese fue el punto de partida. Luego se da cuenta que sus padres lo tuvieron a él por placer, no fue un hijo planeado, sino por un momento de placer, y que eso empeora las cosas. Entonces lo más decente para hacer es demandar a sus padres. ¿Y qué le dijeron sus papás? So what exactly did your parents say when you told them what you were doing? So my mother agrees with me. She herself has become an anti-natalist over time because she agrees with the fact that there are too many children on this earth and that it's becoming a mess. And my father is slowly warming up to the idea of what I'm trying to say, although he's a little conservative. Ok, bueno, lo primero nos dice que increíblemente la mamá estuvo de acuerdo con lo que está haciendo, porque la mamá está de acuerdo con que hay demasiados niños en el mundo, hay demasiados niños naciendo, que el papá sí le costó un poco porque el papá es tradición, pues su religión pues no lo concibe y no lo entiende, pero que poco a poco lo ha venido entendiendo. ¿Pero qué espera conseguir con la demanda? So what exactly do you want to achieve with this, with suing your parents? I want to see, I'm not doing it for money because I'm suing them for a very, very nominal amount. My point is that I want every father, every couple, before they think of having a child, I want them to think 100 times. They shouldn't take having children for granted. Today, even in South America, maybe, even in India, people have 3 or 4 children without thinking. There have to be consequences. And the main, I don't want parents to think that they own their children, and I don't want children to think that they owe their parents. They don't owe anything because the parents had them for their joy, for their happiness. Bueno, lo primero que nos aclara es que no lo está haciendo por dinero y que lo que él quiere es más dejar un mensaje para que todos los padres, tanto en India como en Sudamérica, alrededor del mundo, piensen antes de tener hijos, piensen unas 100 veces si realmente quieren tener un hijo. Porque en promedio, por ejemplo, en India nos cuenta, los padres tienen de 3 a 4 hijos y lo hacen, por decirlo así, sin pensar en las condiciones en las que los van a tener. Y también dejarle un mensaje claro a los hijos, y es que los hijos no le deben absolutamente nada a los padres porque ellos no están pidiendo nacer. Pero ¿y entonces él qué quería? Quería que los papás le preguntaran a quién. So, what exactly do you want? Like, how parents should ask or come to the decision? What exactly do I want in the sense? Yes. Like from the judge, from the law, or from the people? Well, specifically message from I your want to take parents forward. first. Like, should From my parents parents? ask? Yeah, because you say parents should ask. Well, they're not asking their children, so how should parents come to the decision? Of course, it is not possible to ask permission, right? So my point is very simple, that if you cannot get permission, do not have. And if you still want to have, then you have to take care of the child for as long as possible. A. B, all the property of the parent should go to the child, no matter what, because the parent has got the child to life, so the parent has to pay for it. It's as simple as that. That's the only logic that I want to put forward. Ok, bueno, nos dice que efectivamente como no se puede pedir permiso, que la simple es no tener hijos, así de fácil. Pero que si realmente se quiere tener, entonces hay 2 condiciones. La primera, los padres deben comprometerse a cuidar de sus hijos, no importa por la cantidad de tiempo que sea necesaria. Y B, que todo lo que los padres poseen como sus propiedades debe pasar automáticamente a los hijos. Bueno, ¿y qué dicen en las redes sociales y qué dice la gente de Rafael en su país? Porque así como hay mucha gente que lo apoya, hay otra gente que dice que está loco, que le falta un tornillo. So what does people in general say about this? We understand that in social media there are people that are in favor of this, but there are also people against and that don't really understand what you're doing. Right. So I think most people generally understand what I'm doing if they read what I'm saying. The people who are abusing me, I'm very happy that they are, because I'm on a grain of their existence. There are a lot of people who are for me,
but are not coming out publicly. They are messaging me in private. There are couples who are messaging me saying we come under pressure of our parents. We come under the pressure of society. We come under. There are so many other issues which which are coming out slowly. People are realizing. People are saying this out. I've even posted some of this. So there is a mixed reaction, but overall, I feel that it's good. Like it's just good that people are thinking. That's all I want them to do. Think. Bueno, dice que en general la gente entiende lo que él está haciendo cuando leen acerca de lo que él hace y lo que él expone en su página de Facebook. Él dice que está contento con que hay gente con el que simplemente como que lo ataca porque lo que hace es forzarlos a pensar y a preguntarse por su existencia, más o menos como usted sí es consciente que sus padres lo quisieron o no. Y usted, pregúntele a Daniela, ¿y usted es feliz? Pero lo acabo de traducir. No solo falta un pedacito. Perdón. Pero yo le puedo ir contestando eso. Pregúntame a mi hija. Dice que hay muchas personas que están haciendo este cambio, que no han salido a la luz pública, sino que le escriben mensajes privados y que muchas parejas le están diciendo fue por culpa de la sociedad, de mi familia, que me estaban presionando a formar una familia, cuando en verdad no queríamos, y que él siente que poco a poco este movimiento va creciendo. ¿Y usted es feliz de haber llegado a este mundo? So, Rafael, are you happy of being in this world? Yes, I'm happy, but I'd rather not be here. These are two different things. I'm not depressed or sad or anything. Okay. Dice que él está muy feliz, pero que preferiría no estar acá. No está ni deprimido ni triste, pero preferiría no estar. Pero dice, está feliz, entonces ¿no tendría que estar agradecido con sus papás? Ni arrepentido. Pero agradecido, debería estar agradecido con sus papás. O sea, le ha ido bien en la vida. Sí. So technically, if you're happy about being here, shouldn't you be grateful to your parents that they give you the life? No, because I don't want this, like why should I be stuck in traffic? Why should I suffer? Why should I fall sick? Why should I do anything or any of these pointless things? And see, as far as physical life is concerned, the only thing that's going to happen is you're going to die. There is nothing else. No matter what you achieve, no matter how much pleasure you feel, at some point you're going to feel pain. So it is, I find the whole circle pointless. Okay. Bueno, y nos dice que no, que él no está agradecido porque él preferiría simplemente no estarlo, que él no entiende, hay un montón de cosas que hacer, él por qué debería estar agradecido si queda atrapado en un trancón. O hacer un montón de cosas que él simplemente no les ve el sentido, en algún punto uno se lastima o siente dolor, y adicional a eso nos dice que lo único bueno que tiene la vida es que en algún momento vamos a morir. ¿Tiene más hermanos? ¿O están en la misma condición y van a demandar? O sea, la familia va a terminar en la ruina. So, Rafael, do you have any siblings, and are they considering to suing your parents as well? So I have a younger sister, and no, she doesn't want to sue her parents. Okay. Solo tiene una hermanita y no lo está pensando. Bueno. ¿Qué piensa Rafael de la adopción? So, Rafael, one of the solutions instead of having children would be adopting. What are your thoughts on that? Absolutely. I've even put up a video on my channels saying that adoption is the main thing. See, a lot of parents were challenging me. They were like, "How dare you say this?" I said, why don't you adopt instead and prove yourself to be a good parent, because the state has to check before you adopt. So, there's no check, there's no licensing for someone who has a child, but there's a licensing for someone who adopts. So I'm absolutely pro-adoption, and I believe that so many orphanages are there and so many people, there are so many kids living currently. How can you give new life? When you can adopt those, it's ridiculous. Bueno, está completamente de acuerdo con la adopción, en especial porque no hay una licencia para tener hijos, pero sí se necesita adquirir una licencia para adoptar. Es decir, que uno debe demostrarle a otras personas ante la ley que uno va a ser un buen padre y que eso sí justificaría tener y criar un hijo. ¿Usted es un traumatizado? Rafael, are you traumatized with this? Not even a little. Not even a little. I just don't get the concept of life. That's it. Dice que no, pero que simplemente no entiende el concepto de vivir. Oiga, una cosita para despedirlo. ¿Usted qué hace? ¿Dónde salió?
Tiene 27 años, pero ¿a qué se dedica, digamos? ¿Qué hace? ¿Quién es usted? So, Rafael, tell us a little bit more about yourself. What do you do? You're 27 years old, so what exactly do you do in a daily life? So basically, I run a business. It's a security business, and I run a few classes. I train people, and I train people in martial arts and all. And that's about it. That's what my this is. And of course, my main hobby, passion is. Nos dice que tiene una compañía de seguros. Ay, se le cortó la llamada. Nos faltó preguntarle si quería hacer, pero no lo llamen más. No, tranquilos. No, pero creo que él es de un movimiento antinatalista. Sí, pero entonces yo resuelvo no. esa duda a ver si yo no creo que quiera tener hijos, Pues si la está en verdad. ese Llámelo y movimiento, pregúntele no creo. internamente si quiere tener hijos y nos cuenta, Mónica, ¿Y por que de favor. dónde sacó esa barba para Halloween? Que tengo un amigo que está interesado. Qué barba tan ¿Qué horrible. tal la pinta, no? No, es muy charro. Es muy charro el hombre. Porque por un lado dice que le gusta la vida. Por el otro Que está lado, feliz. que está feliz. Pero, ay, véalo, ahí está otra. Ah, bueno, hola. Contémosle, mire, no, Oiga, ya para terminar, yo no sé si, ya no lo tenemos, no no. está, no está. Ahí está. Juan Bueno, David, por lo mándale una menos carita feliz. despidámonos aquí del señor extraño. 221. Hay que Vicky, respetar de la cómo barba, piensa la Vicky, gente en el mundo. Creo que entiende español Sí, porque claro. me entendió la pregunta. entiende muy bien. Bueno, Y, la Mónica, mamá, y que la mamá no está de olvide. acuerdo. Pregúntele si quiere ser papá y nos cuenta. Aquí le estoy preguntando. O que si no, o padrino de un niño. Bueno, gracias Daniela, gracias Mónica Sí, por este personaje. contacto con India. Personajes. Sí. Dice que Personajes que jamás llegan a la en su W. vida quiere tener un hijo. Jamás. Y tampoco adoptar. Y quiere ser padrino de un niño mío. Pero pues entonces sigan chateando aquí internamente. Una pausa, ya regresamos. Esta es la W. Es hora de aceptar los retos y superar tus límites con la serie limitada Renault Polar. Conoce más en www.renault.com.co. En la W, la hora. Son las 2 de la tarde, 21 minutos en W Radio. A continuación, el sonido de la adrenalina. Serie limitada Renault Polar acepta el reto y supera tus límites. Estrena Duster, Logan, Sandero y Stepway y recibe